Programa número 11 de Sentenciado a Vivir, lunes 22 de junio. Buenas noches, gente, ¿cómo va? Acá Juancho Albarracín. Hoy en una emisión especial nuevamente, estamos los dos solo con Hugo e hicimos una selección de algunos cassettes. Para festejar el triunfo de Argentina. Así es. Así No íbamos a obligar a nadie a venir. No íbamos a obligar a nadie porque viste que los partidos suelen ser bastante complicados. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar. No vamos a poner a nadie en aprietos No vamos a poner a nadie en aprietos, a cortarle el festejo. Claro. Así que bueno, vamos a aprovechar para pasar algunas viejas cintas y no tan viejas también. Así que bueno, vamos a arrancar con Pandemia. Pandemia, así es. ¿Demo? Demo de 1993, que hasta donde recuerdo es el debut. No sé si tuvieron un demo anterior que no circuló, pero bueno, este fue el primero que salió a la venta, por lo menos de ellos, con el que se presentaron. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Ricardo, baterista y fundador de la banda, que lo contactamos para que nos dé su opinión de la época, de lo que fue la grabación de este cassette. Y bueno, ¿y qué recuerda de esos años donde Pandemia salió al ruedo? Así que bueno, vamos a escuchar el primer audio de Ricardo Masay. Hola, buenas noches, Hugo. Paso a responder tu primer pregunta. Los recuerdos de esa época, pensá que después de 10 años de genocidio, con Javier decidimos formar otra banda con las raíces y con las bases de genocidio, pero entrando en otros campos de fusión, más extremos, más oscuros, con una temática de filosofía un poco más cruda, pero basada en los mismos elementos de genocidio, que es la búsqueda del ser humano, el hecho de preservar todo lo que concierne a lo natural, a la ecología, y después, bueno, algunas que otras letras que eran de otros integrantes, más o menos dentro de esa búsqueda, de ese plano, que son los que siguen destacando hoy en día Pandemia. Recuerdo una época ebulliciosa, de muchas bandas, de mucha movida. Nosotros tocábamos mucho con Genocidio y en el 91 ya habíamos empezado a buscar gente como para proyectar este embrión que después iba a ser Pandemia, ¿no? Ya teníamos, por ejemplo, un tema en Genocidio llamado Pandemia, que lo grabamos con Walter Mendoza en voz, Daniel Martínez teclados, Marcelo Sarret, que venía también de Genocidio, y él participó del embrión de Pandemia, Javier Ringel el bajo y yo, Ricardo Masay, en batería. Eso fue previo al demo que vino después, en el 93, donde entró Andrés Alarcón en guitarra, también, junto a Marcelo Sarret, Daniel Martínez teclados, Javier Ringlet en bajo, y en voz entró Guata. Ahí grabamos el demo llamado Pandemia en el año 1993. Y recuerdo mucho, vuelvo a repetir, toda esa esencia, toda esa electricidad que habían en los recitales. La gente estaba muy copada, frenética, mucho pogo, épocas doradas del death metal realmente. Bueno, ahí teníamos el primer audio de Ricardo, donde más que nada recordaba los inicios de la banda, cómo se formó, y bueno, también recordar que antes de Pandemia estaba Genocidio. Genocidio, la banda de La Plata, ¿puede ser? La banda de La Plata es la banda, digamos, que tenía Ricardo con el bajista de Pandemia antes de Pandemia, obvio. Claro. Ellos arrancaron con Genocidio, haciendo metal, porque hasta donde recuerdo también Ricardo tenía una banda de punk antes. Ah, bien, bastante activo. Claro, sí, siempre súper activo, Ricardo. Y bueno, una vez que termina Genocidio, le dan
comienzo a pandemia. A pandemia. Que fue parte, por lo que estoy viendo, del Death Metal Advance, ¿puede También, ser? sí, años después formó parte con un tema de este mismo demo. Formó parte con 2 temas de este mismo demo. Formó parte del Death Metal Advance. Claro, Sí. uno de los... si no es el compilado más clásico Sí, del estilo. sí, ese y el Claro, Plegaria, el Plegaria del Horror. el Plegaria del Horror también, los dos. Ambos. Plegaria del Horror, el del Horror un poquito después salió, pero son los dos, sí, como los más representativos del estilo. Del estilo. Sí. La banda sigue en actividad, ¿no? Hoy en día. Sí, Pandemia sigue en actividad. Acaban de sacar un disco a fines del año pasado y lo presentan en La Plata este año. Después vamos a hablar con Ricardo en otra oportunidad para que cuente la actualidad de la banda. Pero sí, está en actividad la banda, están con disco nuevo, tuvo un parate y varias vueltas, pero sí, sigue en actividad. ¿Quién no de esa época? Sí, Salvo son cosas que pasan, sí. Algunas muy puntuales de las bandas de esa época que siguen en actividad, algún parate tuvo que tener. Sí, es lo más normal. Integrante. Sí, obviamente Pandemia está con una formación nueva. Claro. Pero bien, el disco la verdad que es muy bueno, lo recomiendo. Advenimiento se llama el disco nuevo. Así que bueno, vamos a escuchar un audio más de Ricardo donde recuerda aquellos años. Y veo que siguen totalmente vigentes los temas de ese demo, porque lo hemos tocado con Pandemia, hoy con la formación actual, hasta hará 2 años, 3, la gente nos sigue pidiendo esos temas. Incluso en el festejo de los 30 años de Icarus, que estuvo de invitado Wata, son temas que marcaron una época, tanto para nosotros como para la gente que nos siguió hasta hoy en día, nos siguen diciendo, tengo el demo de aquella época. Yo creo que a nosotros nos marcó mucho y marcó mucho la escena de ese momento. Fue algo inolvidable, impresionante realmente. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Ricardo Massey. Y bueno, también recordando el Icarus cumpleaños del año pasado, que este año pasó este fin de semana. Claro, sí, Ya que estamos, lo linkeamos. No me acordaba de la presencia de Pandemia. Bueno, no Sí, me acuerdo de pasa, alguna banda. Pasa que son tantas bandas que Sí, pasan. que pasan y... Que uno a veces se olvida ya lo que pasó hace una semana, imagínate hace un año atrás. Pero sí, fue con una jornadas tan largas como el cumpleaños de Icarus, que sí. la verdad. En esa ocasión estuvo con Wata en las voces. Sí, que es el legendario cantante de Pandemia. Y bueno, fue como una ocasión bastante especial, por decirlo de alguna manera. Y bueno, este fin de semana pasado también estuvo el cumpleaños de Icarus, ya que estamos, lo nombramos, que estuvo también bueno. Estuvimos ahí, gracias por la invitación. Sí, la verdad que estuvo muy bueno con el cierre de Visceral. Que hasta ahora tenemos la duda si fue solamente por esa fecha, si harán alguna más. Esperemos que haya alguna fecha más, pero bueno. Vamos a escuchar un tema de Pandemia de este famoso cassette de 1993. El tema es Atrofiamiento.
Bueno, ahí pasó Pandemia con el tema atrofiamiento. Lo que nos acordamos al aire era que este demo tuvo reedición. Tuvo una reedición por Disembodied Record. ¿Hace cuánto más o menos? Unos 5 años hará más o menos, sí. ¿Y qué traía aparte de los temas? Traía unos temas en vivo. ¿En vivo? Hasta donde me acuerdo. Claro, porque en cassette, viste, se puede sacar un EP de 3 temas, 4, ya un CD, ya un viste, CD es un poco más te exige complicado. un poco más, claro. Si bien son largos los temas de Pandemia, pero bueno, le habían sumado, hasta donde me acuerdo, temas en vivo. Pero Claro. bueno, buenísimo porque merecía una reedición de Una este reedición. material, porque la verdad que fue muy significativo en la época, la verdad. Claro. Bueno, ahora vamos a seguir con Bullido, una banda que acá no tengo el dato exacto, aunque Fede, quien es el que va a dar su testimonio en audio, más o menos lo va a tirar, pero es una banda de Escobar, que se generó más o menos, se creó en el año 2016, 2017, por Sí, ahí. que hizo bastante ruido en su momento. Tuvo una duración muy corta, Sí. la verdad, por lo menos en el en vivo, viste, capaz que ellos Sí. venían desde antes. Sí, sí, seguramente. Pero en el en vivo, no sé, tuvo un lapso de año y medio, como mucho, que yo recuerde, que los vi unas cuantas veces, Sí. que aparte estuvieron muy activos cuando... Sí, es como que Cuando durante el tiempo que salieron. duraron, tocaban mucho. Claro, sí, tuvieron una actividad del en vivo bastante agitada, digamos. Sí, En la cual sacaron un solo material, que es el que vamos a presentar ahora con un tema, ahora en un ratito, que se llamó EP, Bullido EP. directamente. Directamente, claro. Bullido EP. Este material tuvo edición física en el año 2018, que fue el año que salió, de un sello de Ecuador, Eñe MT, Mira vos, que se hicieron 100 copias en cassette. solo en cassette salió este Solo material. en cassette en Ecuador. Mirá, Después acá tuvo una edición, pero fue tipo un split, que hizo el sello Dan Steel de Rosario, que venía con, Sí. con la revista. sí, No de sé, la revista sí, que en del ese momento mismo se llamaba nombre. Thunder Steel, después Claro. cambió de nombre. Ah, sí, ese dato no lo tenía. Sí, sí, cambió de nombre. Ahora ya no me acuerdo el nombre, pero sé Sí. que cambió de nombre. la Cuando revista. salió en ese momento vino en un CD sobre de cartón y era un split junto a Malaquía y Matt Bale, la banda de Rosario. Mirá. Fueron las únicas 2 ediciones que hubo de este material, que son 3 temas propios, que tanto en la edición en cassette como en el split en CD tienen solamente esos Claro, esos 3 temas. temas. Así es. Bueno, una lástima que la banda haya durado tan poco. Porque Sí, venía con buenas referencias, buenos comentarios. Bueno, ahí Fede nos va a estar contando un poco del porqué de la separación, no de forma tan detallada, Tan pero explícita. bueno, claro. Bueno, la formación de Bullido era Ian Anduri en guitarra, Andrés Mata Suárez en la otra guitarra, Boris Vargas en voz, Federico Fassbender, que es el que nos da su relato de esta época en Bullido en bajo, Sí. y Ezequiel Castro en batería. Así que bueno. Fede es periodista, escritor, se destaca más que nada como periodista en Infobae, en la parte de policiales. Mirá, Un tipazo, la verdad, las veces que hablé con él, siempre la mejor, muy copado, así que le mando saludos a Fede, espero que esté escuchando. bueno, Así que nada, bueno, vamos con el audio de vamos Fede. con el que nos- audio de Fede hablando de Bullido. Hola Juancho, hola gente, ¿cómo están? Aquí Federico Fassbender, años atrás fui bajista de la agrupación Bullido, un muy lindo recuerdo. Y Bullido comienza aproximadamente en el año 2017 en zona norte, en Escobar, de donde son originalmente quienes fundaron la banda, que son Jan Underi y Boris Vargas. Y no fui el primer bajista de Bullido, hubo una chica que tocó antes que yo, no recuerdo el nombre, pero Bullido estaba como estancada después de un primer show, que no había pasado mucho. Y los conozco a los chicos, me hago amigo de ellos, a Boris precisamente lo conozco como DJ en una fecha de Dragonauta. Yo fui y le pedí, poner un tema de King Diamond, y puso... Recuerdo a Mansion in Darkness, ese día nos hicimos amigos, nos fuimos haciendo como amigos cada vez un poco más hasta que me proponen
entrar a la banda, probarme en la banda. Soy mucho mayor que ellos, tengo como 10 años más de edad que ellos. Me había tocado en una banda de thrash durante el último año que nunca llegué a tocar en vivo. Y así comenzó. El motor de la banda siempre fue Ian, con Andrés Mata Suárez, que entró más o menos al mismo tiempo que yo, y ellos eran el motor compositivo y yo le aportaba riffs, aportaba letras, y así se fue formando el material que era el set en vivo de Bullido, más un par de covers de Venom, de Jaguar, un core de Bathory que nunca llegamos a tocar en vivo por lo que hacíamos en los ensayos. Y empieza a formarse como esa mezcla de heavy tradicional con speed metal, por la vez oscuro, a la vez muy, muy demencial, y el show en vivo tenía esa intención de ir al 1000% en la locura y en el agite. Podía ser bastante político en ocasiones, cosa que a mí me encantaba, pues me parece que una banda tiene que estar politizada. En la grabación del EP de Bullido, la Sons of Hell, creo que la distribuyó el Mogro también, fue con Sebastián de Medium y de Bernal, de Fin Dumont, un gran ingeniero, que terminó siendo el productor, básicamente. Recuerdo Boris encerró todas sus tomas, hizo una sola toma, y así salió derecho. A mí me costó un poquito más porque estaba muy flojo en estudio, entonces tuve que reescribir partes, pero quedó un EP muy, muy sólido. Y había una cantidad de material para un segundo EP que, por la locura interna de la banda, por la enfermedad mental propia de la banda, nunca llegamos a grabar. Una lástima. Y los shows en vivo de Bullido eran increyendo. Recuerdo que en un momento tomamos la decisión de pintarnos los ojos como cadáveres, en un homenaje al black trash que tanto nos gustaba, y eso fue como un punto de giro, como que nos gustaba esa oscuridad perversa que no llegaba a ser metal extremo, que no llegaba a ser trash, pero era parte de toda esa cultura de bandas que consumíamos, y éramos parte de ese momento en la escena heavy. Recordá que es el punto, por ejemplo, de Velocidad 22 entre metalcolización y Culto al Acero, antes de Culto al Acero esto, cuando estaba Silverblade, hubo un momento de Steel Balls, recuerdo, tocábamos mucho con Metaluria, y tocábamos donde sea, donde nos llevara el viento y el metal. Era un momento hermoso de la escena del que pudimos ser parte. Tocamos con Maquinación, Bullido me dio el honor de poder tocar con Adrián en un mismo escenario, en una misma fecha con alguien como Adrián Bayo, con Sin Espuma. Era mucho la época de Primer Piso, y esa demencia oscura que Bullido intentaba transmitir llegaba a la gente. Creo que nunca apelamos al manual. Creo que si tocamos un cover de Judas Priest, que a la gente le gustaba mucho, creo que lo tocamos para que le guste a la gente. Pero nunca intentamos copiar una fórmula. Queríamos que sea algo sumamente personal y que reflejara las ideas del grupo. Bullido se disuelve por la locura de sus integrantes, básicamente. Más de unos que de otros, y cómo la vida nos fue llevando de un lugar a otro. No volví a tocar en vivo después de ese entonces. Intentamos volver a formar una banda, no resultó, pero ese EP, ese documento, con esa portada hermosa de Juan Coronel, que es un gran artista, un amigo de los chicos de la zona norte, también soy de la zona norte, soy de Bécar. Es un muy lindo documento de 5 locos que se pusieron de acuerdo para crear algo que los interpelaba y que salíamos a ponerlo en un escenario cada noche que podíamos. Para mí es un muy lindo momento de ese momento de la música pesada en Buenos Aires. Ojalá hubiese durado más, pero creo que no estaba destinado a durar. Bueno, ahí pasó
pasó Fede comentando un poco de su ingreso a la banda, porque él no inició la banda, Claro. digamos, junto al resto, sino que se sumó después. Cómo fue la grabación del EP, cómo fue toda esa época de Bullido en la escena. La verdad que muy buena banda, para mí era Sí. una banda distinta al resto, que es lo que Sí, siempre sí. destaco. Sí, mismo las declaraciones te dan a entender que era una banda que buscaba diferenciarse. Claro, exactamente. Ya pintándose la cara, Sí. ofreciendo otro estilo de música que acá no era muy común tampoco. También Tampoco es con que la... hicieron una locura, ¿no? Pero No, obvio. era distinto al resto de lo que estaba en ese momento. Y también como parece que siempre había como una búsqueda de la banda. Claro. Por lo que dice él, siempre había como una búsqueda de, bueno, vamos a hacer esto de pintarnos los ojos, vamos a hacer esto. Como Claro, que covers que no son tan... Claro. Claro. Así que bueno, una lástima. Esperemos que algún día se pueda ver una vuelta de Bullido. Esperemos. Por lo que escuchamos parece que... Está difícil. Por la locura que dice que tienen... Pero puede que pintar, llevó la banda a la puede pintar la separación. locura de la nueva, de la Sí. buena, mejor dicho, de la buena, y capaz que salen a... Sí, tal cual. A veces tocar. pasa que con el tiempo, viste, las cosas se ven de otra manera o se viven de otra manera, así que Claro, una banda Sí. que tocó muy poco, pero mucho. sí. O sea, muy poco, un lapso muy corto de Sí, tiempo, en pero... en un lapso muy corto, pero hicieron muchas fechas. Yo me acuerdo que se las veía siempre. Sí, aparte tocaban con todos, como decía ahí Fede, con Maquinación, con Metaluria, con Steelbox. Sí. Estaban metidos en todos lados. Yo no recuerdo si la última vez que lo vi fue en La Última Historia o en Primer Piso, no recuerdo Sí. bien. Pero fue una de las últimas fechas. Después no los vi más. Sí, como que de repente desapareció la banda. De la nada. Sí. Así como Así aparecieron. como apareció, desapareció, tal cual. Claro, no estaba destinado a ser, como dijo Fede. Y sí, pero bueno, bien que por lo menos tenemos material de la banda para Claro, escuchar. quedó. Así que bueno, vamos a ir con un tema del... Esto me parece un meme. Un tema que se llama Bullido, de la Claro. banda Bullido, del EP Bullido. Para que quede claro.
Bueno, ahí pasó Bullido, el del EP de 2018. Así que bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente material, con la siguiente banda, Raunes de Chubut, de Puerto Madryn. Ahí los amigos de Raunes. Una banda bastante rara también, bastante diferente. Metal punk, black and roll, onda Inepsy. Ah, Tiene un mirá. poco de Inepsy, de Ratos, Toxic Holocaust, The Accused, Discharge, de todo un poco. Bueno, la voy a hacer rápida porque el amigo Matías en el audio nos mandó un audio bastante extenso contando absolutamente todo, así que lo que yo pueda llegar a sumar son solamente las distintas ediciones que tuvo este material, que es el disco que salió el año pasado. Sí. No sé si fui estoy seguro que de acá fui el primer sello que lo editó, hubo un par de sellos más. Lo edité en cassette. Sí. En dos, o sea, Ediciones diferentes. ediciones diferentes, que a veces me suele agarrar esa locura y lo hago cassette azul. Suele pasar esas cosas a veces. Cassette azul, cassette transparente, algunos detallecitos para el fanático del material físico diferente. Así que bueno, la banda, la formación que grabó este material es Matías Doom Reaper, voz y bajo, que es el que nos mandó el audio. Luis Equimantor en batería y Joan Executor. No, perdón. Luis es en viola, si no me equivoco, y Joan Executor en batería. Este material contiene 6 temas propios y un cover de Inepsy. También tuvo edición en CD en México por el sello Inframetal Records. Y bueno, acá en Argentina, como decía, también en CD por el Alcoholic Holocaust Records. Así que bueno, vamos a escuchar a Mati, no vamos a sacar más tiempo, que Mati nos da mucha data sobre este material. Bueno, vamos con el audio. Les habla Matías, bajo y voz de Raunes, banda oriunda de Puerto Madryn, Chubut, que comienza como proyecto en 2017-2018 entre yo y Luis, como nada, con ganas de formar algo distinto, mucho en base a lo que ya veníamos escuchando hace tiempo, también un poco como para que funcione de respiro de nuestros otros proyectos y que realmente se concreta y se pone en una sala de ensayo en plena pandemia, así en mitad de año del 2020, que ambos aprovechábamos los domingos, que era el día que se podía por DNI salir de cualquier número, alquilar una sala que nos quedaba muy cerca de la casa y generalmente pasábamos entre 4 y 6 horas ahí adentro, tanto sacando covers de bandas que nos gustaban mucho, como Dartron, Anticimex, por ese lado, hasta empezando a tirar nuestros primeros riffs y composiciones. En ese periodo, más o menos, fuimos bastante consistentes, ensayamos bastante. En ese momento yo estaba con la guitarra, voz y él batería, que también en ese momento él también cantaba algunas canciones, hacía coros. Pero bueno, cuando ya se empezó a habilitar todo, como teníamos otros proyectos, empezamos nuevamente a grabar, ensayar y eso con las otras bandas que teníamos, a tocar en vivo, viajar. Y fue quedando, viste, un poquito ahí como con muchas ganas, pero ahí. Porque también no conseguíamos los miembros, o el miembro faltante en ese momento. Aunque siempre tuvimos en la cabeza hacer un trío, nunca hacer más de 3 personas. En esos periodos de prueba pasan unos 3 guitarristas que, bueno, no coincidimos en gustos, ni en maneras, en composición y eso. Así que bueno, fue como dejado de lado en ese momento hasta que le preguntamos a un viejo amigo que ya habíamos compartido también proyectos, que es Joan, y estuvo completamente de acuerdo. Y esto fue más o menos a principio, casi mitad del 2022, que se une, que básicamente también es gracioso porque se une a algo engañado, ya que él también había medio dejado un poco de lado, viste, un tiempo de tocar. Era como que se estaba en una especie de retiro espiritual, por así decir, con la música, así que había quedado ahí y lo trajimos engañado con que era más que nada un proyecto para grabar, no tanto para tocar en vivo. Y bueno, resulta que empieza a ensayar, se empieza a copar, empezamos a agarrar cosas que habían quedado dando vueltas, dándole más forma.
Él también trae una cuota muy grande de thrash y speed metal en la banda, así que bueno, ahí se empiezan a formar las primeras composiciones que después se vieron plasmadas en el primer disco. Lo gracioso es que dijimos que básicamente no íbamos a tocar en vivo y eso que íbamos a grabar, y básicamente a los 2, 3 meses de que entró Joan a la banda, el primer recital ni siquiera fue en nuestra ciudad. Hicimos 700 kilómetros hasta Esquel para tocar allá. Así que todo lo que dijimos fue una mentira y siempre se ríe de eso. Dice, che, loco, a mí me trajeron engañada esta banda. Luego de ese debut, aproximadamente en, ¿qué fue? Noviembre del 2022, volvimos y bueno, por cuestiones de la vida, nuevamente seguimos cada uno un poco con sus proyectos, que esto que lo otro, hasta que en un momento fue como, bueno muchachos, es una lástima que no estemos tocando ni haciendo nada, ya habíamos dicho que a pesar de que viajamos y eso que íbamos a grabar, así que hubo un acuerdo en común entre los tres, de decir, vamos a ensayar 1 o 2 veces por semana, todas las semanas, sin falta, por más que estemos cansados, que no salga nada, que estemos saturados, lo vamos a hacer de todas maneras. Y así fue como empezaron a salir ideas, hasta que empezamos a grabar. La verdad que la composición fue bastante rápido, lo del primero. O sea, ya para cuando volvimos a ensayar, que nos propusimos hacer esto, teníamos como 4 temas armados. De ahí salieron 2 y empezaron a salir ideas que, bueno, después fueron quedando para otros temas que estamos tocando actualmente. Pero la verdad que no fue difícil la parte de composición. De hecho, se hizo bastante rápido. Creo que nos tomó un poco más de tiempo todo lo que es grabar y mezclar, ya que también hubo una búsqueda en el sonido de sonar como las bandas de los 80 o el revival que hay del Black N Speed, que nos gusta tanto, que también tiene esa búsqueda de sonido. Así que con los impedimentos y con las virtudes que podíamos llegar a tener y conseguir para grabar, logramos un sonido bastante similar a lo que estábamos buscando. A todo eso sumen el factor bares y cantidad de alcohol ingerido durante todas esas sesiones de tanto de composición como de grabación. Así que obviamente hizo que se estire un poco más, pero bueno, se logró el objetivo deseado y salió a la cancha, por suerte, el marzo del 2025. Y la verdad que nos sorprendió bastante el resultado del disco, ya que le fue bastante bien, nos dio la oportunidad y abrió las puertas de tocar en muchas ciudades que no lo habíamos hecho nunca, y de hecho pudimos ir 2 veces y hacer 5 recitales en Chile, lo cual para nosotros fue bastante reconfortante. Y bueno, una vez que finiquitamos ahí medio de girar y tocar, que no fueron pocas fechas, por suerte, sobre todo la segunda mitad del año estuvimos extremadamente movidos y en un punto llegó a ser onda llegar a Madrid, estar 2 semanas, irse una semana de viaje, estar 2 semanas, irse una semana de viaje. Estuvimos así más o menos desde agosto, septiembre hasta diciembre. Así que la verdad que le hicimos justicia a la presentación del disco y nada, nos llenó bastante de orgullo haber podido salir de acá, más que siempre por ahí para el sur no están visibilizados. Generalmente hace la gente hincapié en todo el centro del país, en Buenos Aires sobre todo. Así que para nosotros fue como un gran logro, por suerte. Y como planes actuales, mira, tengo el privilegio de decirle que ya terminamos de componer lo que es el segundo disco. Hace no mucho, ahora hace un mes que lo terminamos de componer. Y en un mes, básicamente, sí, un mes y medio, ya arrancamos a grabar nuevamente. Así que los planes de este año fueron no girar tanto, no apostar al en vivo, sí apostar a la composición y a la grabación del disco. Así que por suerte está dando sus frutos, así que yo calculo que siempre se estira un poco, no hay una fecha estimativa, pero entre fin de año y principio del año que viene ya tendríamos que estar mostrando nuestro segundo material. Igualmente cuando tengamos algo seguramente ya va a salir un adelanto. Y bueno, por suerte también seguimos los tres, seguimos muy unidos. Así que básicamente eso, esa es la actualidad de la banda. Ya hemos terminado de componer y vamos a grabar en breve. Así que calculo que sí o sí, antes de fin de año, un adelanto seguro. No quiero mentir con el disco, que va a estar antes de fin de año, pero un adelanto más que seguro. Y ya el año que viene, si todo sale ok, o saldrá el disco y veremos qué es lo que se viene. Pero de momento lo estamos tomando con mucha tranquilidad este año. Así que bueno, nada.
Un millón de gracias por darnos el espacio para compartir. Disculpen si se hizo un poco largo el audio, pero bueno, espero que haya sido de utilidad la info. Un saludo enorme para Hugo y Juancho y éxitos en el programa. Y bueno, espero que a la gente que esté escuchando y no nos escuchó nunca les guste mucho. Bueno, ahí pasó Mati de Raunes, que fue bastante... Contó bastante bien cómo fue todo, desde un principio hasta la actualidad. hasta los proyectos a futuro. Otro tipazo con el que tuve la suerte de ver la banda las veces que vinieron acá en Buenos Aires y de tener algunas noches de gira Bueno, bien. con él y no terminan más. Tengo que hablar en plural porque Claro. no era él solo. Claro, sí. Me imagino. Lindos y buenos muchachos eso. Así que bueno, vamos con un tema de Raunes, Warfare Noise, del disco Raunes del año 2025. Bueno, ahí pasó Raunes con el tema Warfare Noise. Bueno, del único disco que tienen hasta ahora. Ahí contaba Mati que están metidos en grabar lo nuevo. Ahora Bueno, vamos con el último cassette. el plato fuerte. Vamos a ir con el difícil. Un cassette bastante famoso por la época en que salió. Estamos hablando de Escabios y Estado de Podredumbre, editado en 1991. Bueno, tengo que destacar que Hugo lo tiene impecable al cassette. Sí, esos están guardaditos en verdad, un cajón en la casa de mi vieja y salen solo para ocasiones especiales. cassette serigrafiado Sí, de época. sí.
La verdad que lo compré ahí nomás, apenas salió, porque bueno, tuve la suerte de tener un vecino amigo que iba al colegio con el guitarrista con el que vamos a escuchar los audios, que era el Ah, ¿sí? guitarrista de Escabio, sí. O sea, que he comprado de primera mano, digamos, se lo Claro, compró sí. al Él había, guitarrista de ese momento. claro, se lo compré a la banda mediante un Un amigo amigo, que claro. iba a la escuela con Javier Pfeiffer, que es el guitarrista de Escabios. Y bueno, Mirá qué loco. sí, la verdad que sí. Él ya había traído el demo anterior, que era Cámara de Tortura, y estábamos todos como esperando el nuevo de Escabios, que supuestamente venía como más podri, ¿viste? En esa época estabas esperando el físico, no Sí, era que no, no había manera estoy esperando a que lo suban no a había las redes. manera, ¿no? Y aparte yo en esa época todavía no lo iba a ver Escabios en vivo, porque estamos hablando de 1991. Recién lo vi en el 92 a Escabios, así que Claro, nada, estábamos esperando que venga ese cassette. Así que bueno, también fue un cassette que en su época fue muy famoso porque tenía el tema Aniquilar, claro, que sí, fue sí. como una especie de hit dentro del under, y a la banda digamos que la posicionó en un lugar bastante importante dentro del under. Tema que después apareció en el compilado Trash. Después hicieron una versión para- diferente claro, para en el el compilado compilado Trash, pero bueno, nada, para mí es uno de los demos más famosos y buenos de la Argentina de toda la historia, junto con el de Esquizofrenia. bien. Bueno, ya Sí, es para bastante para es toda la gusto historia. personal, obvio. Claro, eso, obvio, ¿no? sí, Obvio. sí. Uno a veces dice para mí, ¿viste? Y Claro, ya lo sí. aclara que es para... Sí, sí. Para mí este y el de Esquizofrenia son como... ¿Tenés idea de cuántas copias circularon? Ni idea, ¿no? Y en un ¿Se momento a mí habrán el hecho? flaco me había dicho, el flaco Fungueiro, guitarrista de Javi, que habían hecho una tirada de 1000 1000 cassettes. y después siguieron haciendo porque se vendía, quedaba calambre. Porque Yo había sido muy... Se había pegado mucho, Escabios. Te digo la verdad, y en tendría vivo que- garpaban mucho, ¿eh? Tendría que buscarlo, pero me parece que lo tengo. Así que bueno. Sí, hace un tiempo estábamos Uno- hablando recién que salieron a la venta una tirada de gente que capaz empezó a vender sus Claro. reliquias. Y puede ser, Puede ser que sea uno de los 1000 afortunados que tienen puede ser, el demo. puede ser. Así que bueno, vamos a escuchar unos audios de Javier Pfeiffer, guitarrista de Escabios en las épocas de Estado de Podredumbre. Hola Hugo y audiencia, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, la época de estado de podredumbre fue una época espectacular para mí. Yo era un adolescente de 16, 17 años y para mí era como estar en Disney, entre salas de ensayo, escenarios, guitarras, amplificadores. Era todo lo que soñaba y todo lo que quería hacer. Por supuesto, la banda tenía un empuje espectacular de la mano del resto de los muchachos que eran más grandes que yo y que tenían la posibilidad de hacer movidas que yo hasta ese momento no podía. El flaco Fungueiro siempre fue nuestro líder, lo mismo que Elvio, el baterista Arduino. Recuerdo con mucho cariño a Johnny y a Alberto también y a todos los muchachos que estuvieron un tiempo después también. De la grabación soy totalmente honesto, no recuerdo mucho, pasaron muchísimos años, pero siempre me quedó la sensación de que en todas las grabaciones que hicimos el sonido siempre fue muy difícil de encontrar. El death metal en Argentina en aquellos años era difícil de encontrar en estudio, me refiero al audio. Era muy complicado. Nosotros escuchábamos los sonidos de las bandas que nos gustaban de aquella época y sonaban de una manera impresionante, de una manera increíble, claro, definido, todo en su lugar. Y acá nos costaba mucho encontrar esa forma, sonar igual o parecido. Entiendo que había diferencias tecnológicas en los estudios y en las personas que grababan, ¿no? En los grabadores o ingenieros de grabación. Después con el tiempo todo eso por supuesto se fue resolviendo de mejor manera. Y hoy las bandas, inclusive en aquel momento, poco tiempo después, ya a mediados de los 90
o hacia fines de los 90 se había avanzado muchísimo en tema de audio. Pero al principio era muy difícil. Era muy difícil poder encontrar en el estudio el sonido que en la sala a lo mejor salía, ¿viste? A veces. Pero bueno, todo fue cambiando y mejorando. Bueno, ahí teníamos el primer audio de Javier donde contaba algo bastante interesante de a lo que era destacar, ¿no? sí, lo que era lograr el sonido en esas épocas. Que buscaban ellos. Que buscaban ellos y no lo podían lograr por una cuestión no tanto de ellos cómo tocaban, sino que los técnicos Claro. no sabían cómo hacer sonar en un estudio una banda de thrash death metal. Claro, lo que siempre hablamos, era los técnicos, los estudios no estaban preparados, no tenían el conocimiento de lo que era el metal No en había general. técnicos de metal. Claro. Las bandas de metal iban y grababan con un ingeniero de folclore. Claro, tal cual. Y Eso. la verdad que está bueno que lo haya resaltado. Así que bueno, vamos con el segundo audio de Javier. Después, recuerdo en el contexto de la época, la movida que había en ese momento. No puedo comparar con años después, porque si bien yo después que dejé la banda seguí tocando, no fue por mucho tiempo más. Yo alrededor de los 25, 26, ya empecé como a dejar de tocar muy activamente para dedicarme a otras tareas, a otras cosas, a otros trabajos. Y fui perdiendo contacto con la escena. Entonces, no recuerdo, no podría comparar la movida de antes con la de hoy. Sí veo por redes un montón, y por supuesto en aquel momento no teníamos nada de redes. Todo era correo físico, todo era llamado por teléfono a quien tenía un teléfono en su casa, o al teléfono de algún vecino, o escribir cartas a mano. Era básicamente todo así. Si queríamos tocar en un lugar, había que ir al lugar, tocar un timbre, esperar que venga alguien por días o semanas, o tirar una carta por abajo de la puerta. Bueno, lo que ya saben, ¿no? Nada que ver con lo que soy. Pero recuerdo sensaciones encontradas, diría. Por un lado, lo que veía a nivel económico o social, que veía que la cosa no estaba muy bien, que se ponía cada vez más difícil, que empeoraba cada vez más a nivel general, y eso contrastaba fuerte también con una época en la que empezaban a venir un montón de artistas mega grosos llenando estadios. Eso me generaba ciertas cosas, ¿no? Me parecía una dicotomía que la tenía presente todo el tiempo. Y por otro lado, en la noche under en la que estábamos en aquel momento, había momentos que eran geniales, en donde a lo mejor armabas una fecha con las bandas amigas, Esquizofrenia, Caos, Militia, en fin, otros que a lo mejor ahora no recuerdo. Y capaz que viste esa noche te iban 300, 400 personas, o hacer un teatro Arlequines y que vayan 500, o tocar en un cemento, que era una cosa, un anhelo, ¿viste? Era un lugar en el que había que tratar de estar. Recuerdo esos lugares, no los tengo así como fechas específicas, pero recuerdo sí, así, lugares a donde había mucha movida, muchos chicos, muchas chicas, que nos hacían el aguante en todos lados. La verdad que era una cosa impresionante. Toda esa gente que nos bancaba y nos acompañaba. Siempre los recuerdo con mucho cariño, a muchos de ellos. Bueno, ahí teníamos el último audio de Javier, donde contaba lo bueno que era la escena también en esas épocas. De los 90. Principio de los 90, sí. Que más allá de que empezaban a venir muchas bandas de afuera, la gente iba, apoyaba, no había mucha plata, como decía él,
pero la gente estaba. Un Estaba ahí. número impensado para el día de hoy, con bandas Sí. que tenían esa trayectoria de tener solamente un demo y eso. Sí. Hoy en día juntás 3, 4 bandas que tengan solamente demo o algún EP o algún material recién salido, no te meten, pero ni 300 personas, Sí. ni cerca. Convengamos también que la cantidad de shows era mucho más limitada de lo que hay hoy. Sí, también, está bien, pero pero el número, el número es sí, impensado, hoy en día es impensado. impensado que tener una fecha de 3 bandas under y que Claro. te metan 400 personas. Sí, La no. verdad que impensado. Pero bueno, vamos a cerrar el programa con un tema de Escabios, de sí. Escabios Nos de- quedamos cortitos hoy, eso que no tuvimos invitados. Sí, pero bueno, viste, el tiempo siempre está ahí jodiendo. Así que bueno, vamos a ir con un tema de Estados de Podredumbre. Excrementos de odio de Escabios. Y nos vemos la semana que viene. Chau, gente. Nos vemos. Infected by traitors, infected by